¿Cómo andan todos? Bienvenidos a un episodio más de estas aventuras, de estas locuras de modificaciones de vehículos. Esta vez, una vez más le toca a la Chevy, porque sigo con modificaciones. Esta vez le toca de nuevo al interior. De nuevo al interior porque no había terminado nunca la parte del interior. No sé si recuerdan que si bien había terminado toda la parte de los asientos, el tapizado en general, mientras estoy actualizando los White Banano, quiero terminar también la parte de las puertas. Oi, Diogo, um amigo brasileiro. E aí, tudo bem? Fala pessoal, tudo bem? Me está ayudando a hacer el tinte de los vidrios que se merece ya la camioneta como para darle una mejor apariencia. ¿Qué número que era esse aqui? 15? Esse é como 15, né? Esse é como um 15, né? Até 15, que eu acho que vai ficar muito bem. Creo que va a quedar muy bien. Para ayudar un poco a darle el aspecto que estoy queriendo a la camioneta. Así que les muestro después cómo queda al sol y toda limpia. Lo que no había terminado es la parte del tapizado de las puertas en sí, que esta vez le tocará eso. Y lo que ya hice nada más ahora fue sacar esa parte del interior de la puerta del lado del piloto, como para poder trabajar en ello. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es colocar un kit de levantavidrios eléctricos. O sea, no es un kit, es en realidad de la versión que viene con levantavidrios eléctricos para la camioneta, para poder eliminar la perilla, la manija del levantavidrio manual, como para poder tener un tapizado de puertas 100% liso. Es por eso que no lo había terminado aún, porque quiero colocar el levantavidrio eléctrico. Para eso tengo que cambiar completamente el mecanismo. El mecanismo nuevo viene ya con el motor y con la base nueva, la cual venía con 4 remaches, la cual me anticipé como para poder ver si es que podía sacarlo fácilmente con el taladro. Por suerte sí sale. Así que es simplemente reemplazar el mecanismo completo. Déjenme sacar primero estos 2 remaches para poder hacer el resto. La mejor forma de sacar esos remaches es nada más con un taladro. Y al sacar el último remache del mecanismo ya puedo sacarlo, deslizándolo de la guía, y ya queda fuera. Y por suerte aparentemente son bastante iguales el eléctrico con el nuevo, perdón, con el viejo. Así que voy a traer un poco de grasa. Quiero engrasar las partes de las guías, principalmente aquí, para que tenga un deslizado bastante más suave. Así también aquí en el engranaje, que veo que está completamente seco. Y básicamente esto es colocarlo con los 4 tornillos. En este caso yo voy a colocar como para que vaya en su posición original. Lo que voy a traer ahora también es una pequeña batería para poder mover esto y poder colocarlo también en la misma posición en la que estoy sacando el mecanismo anterior. Simplemente hacer correr es la parte del motor. Bueno, esta es una de esas partes que es difícil de filmar. Hace una hora estoy peleándome con esto, pero miren por qué. El mecanismo original va de esta forma. La manija queda aquí de este lado. Y esto va colocado en esta posición. Todo bien. Y eso va colocado en los tornillos de ahí en ese lugar. Aquí la guía queda de esta manera para que esto quede aquí. Bueno, el eléctrico queda completamente en otra posición, aparentemente. Pero esta base tiene los tornillos como para eso. Entonces, en vez de utilizar los tornillos que estaba utilizando para el mecanismo mecánico, esto va en otra posición para que tenga todo su funcionamiento correcto. Obviamente, de nuevo, todo eso tras pelearme aproximadamente una hora, sacando, poniendo, invirtiendo con el otro lado para ver si estaban mal marcados. En fin, es por eso que el mecanismo nuevo trae una pequeña advertencia que dice que se ve distinto, pero funciona perfectamente de la misma manera que el anterior. Este es el manual. Por esto seguí trabajando una hora hasta descubrir cómo va. Bueno, ahora voy a empezar a engrasar todo, voy a limpiar las guías y vamos a colocar ya un lado por lo menos. Otra cosa que quiero aprovechar para hacer, ya que está todo desarmado, es colocar un pequeño motorcito para colocar un bloqueo de puertas, un mando a distancia, un control remoto para poder desbloquear la puerta. Pequeño motorcito, ya lo coloqué aquí con 2 tornillos. Así esto va a poder estirar básicamente la varilla que originalmente es para desbloquear la puerta. Esto básicamente llaveado y desllaveado
para poder tener un pequeño sistema de bloqueo. Esto es un sistema universal que obviamente sirve para cualquier cosa. Y esto va a mover la varilla, esa varilla que mueve desde el mecanismo para llavear la puerta para poder abrir la puerta. Ahora ya colocando aquí de vuelta el soporte como para poder probar todo. Tengo aquí mi batería con positivo y negativo como para poder probar. El levantadero está funcionando perfecto. Voy a subir, invierto simplemente la polaridad aquí, positivo la batería. Tengan cuidado al hacer estas cosas. Y aquí perfecto. También ya probé el bloqueo de las puertas. Eso sí me cuesta un poco más porque necesito más manos para poder mostrarles. Pero el motorcito que en un principio lo había colocado aquí, en los dos tornillos, los dos agujeros que ya tenía no coincidía. Hice otros dos agujeros con los que ya quedó ahí. ¿Por qué? Porque movía al final el motor del bloqueo aquí para el frente, que queda más cerca la varilla de este lado, y así también los cables ya van para adentro. Hablando de cables, otra cosa que hice, déjenme poner un poco la luz, es ya que la puerta tiene aquí el agujero por donde pasar los cables, del lado de la carrocería no tiene nada. Increíblemente lo busqué bastante y no tiene nada. Así que fabriqué uno, hice un pequeño agujero aquí, no sé si se va a llegar a ver. Ahí se ve la pequeña perforación que hice. Voy a limpiar ahora, voy a poner un poco de pintura y por ahí voy a pasar básicamente los 4 cables nada más que vienen para la puerta. Los dos del levantavidrio y los dos del bloqueo, que van a ser para poder controlar básicamente el bloqueo y levantavidrio, los cuales pretendo colocar las perillas aquí en el medio para poder abrir y cerrar ambos vidrios, tanto del asiento del piloto como del acompañante, para ser las únicas perillas que va a tener, y otra más al lado para el bloqueo de puertas. Así que seguimos. Día 2 ya de esta aventura de levantavidrio de bloqueo, que está llevando mucho más tiempo de lo que pensaba. Miren el avance. Ya aquí en la puerta del piloto, por lo menos, ya básicamente todos los cables ya conectados. Aquí también la parte de pasar el cable en sí. Estoy tratando de enfocar. Coloqué un poco de silicona anoche como para que se seque bien. Luego voy a terminar de limpiar bien eso. Aquí del lado de la puerta pasa por el tapón de goma original, así que en esa parte no hay ningún problema. Así también con el movimiento de la puerta, al abrir y cerrar la puerta, el cable queda siempre en esa posición, quedó bastante bien. Y luego ya para hacer la instalación, lo traje por aquí para el medio, hasta mi consola eléctrica, que es donde estoy haciendo el desastre también dentro. Y aquí coloqué ya las perillas de los controles, que es básicamente nada más unas perillas universales. ¿Qué es lo que hice? Estos dos que están juntos originalmente viene para colocar estos en la puerta del piloto y esta en la puerta del acompañante. Pero como queda en el medio, es fácil acceso básicamente por cualquier persona. El levantavidrio queda aquí y este coloqué para el bloqueo de la puerta, que por cierto ya está funcionando. Así que aquí puedo llavearlo y aquí puedo desllavearlo. Me gustó esa opción de tenerlo aquí a mano. Y para el levantavidrio tengo que poner en contacto, ya prender la lucecita. Para esta no conseguí hacer que funcione la luz porque esta tiene que trabajar por negativo la señal para el pequeño módulo del bloqueo. Así que lastimosamente este se va a quedar sin luz. Pero los del levantavidrio sí ya tengo funcionando. Así que bastante feliz ya con el resultado, que creo que queda bastante cómodo, queda muy cerca de la palanca de cambios, así que quedaría bastante bien. Aquí quiero probablemente colocar un soporte para colocar mi teléfono, ya que eso es a lo que me está faltando. Si bien tengo aquí en la consola, prefiero tenerlo un poco más a mano. Continuamos. Así que ahora empieza la parte de Argel,
que es repetir lo mismo que hice de este lado, pero al otro lado. Pero con la diferencia de que ahora ya tengo los cables listos, que es para el bloqueo y para el levantavidrio eléctrico, para llevarlos para aquel lado, ya que toda la instalación eléctrica en sí ya la hice aquí debajo y ya está básicamente todo listo. Compré este pequeño accesorio para colocar aquí en la carrocería, que es básicamente una caja para poder colocar cosas, que la verdad vienen dos, uno para cada lado. Este lado ya la coloqué porque quiero que vean básicamente cómo queda, para mostrarles cómo se instala. Es una caja que tiene lugar adentro para colocar bastantes cosas, me gusta eso. Tiene su llave propia, así que puede quedar llaveado esto. Y así también tiene aquí una palanca, la cual se puede estirar. Y la caja puede venir hacia ti, básicamente puede venir hacia afuera, sacar todo lo que necesites y volver a colocarla en su lugar. Y queda encastrada en ese lugar perfectamente. Para colocar eso, lo que hice fue básicamente atornillar aquí 2 tornillos y adentro también la pequeña cerradura, la cual obviamente le coloqué un calce. ¿Por qué? Porque esta caja es originalmente para una Ford F-150. No había para una Chevy y principalmente no por el precio. Estas dos cajas me costaron $85. Me pareció un muy buen precio y más que nada para poder colocar aquí cualquier repuesto que necesito para la camioneta, como por ejemplo las correas, algunas herramientas y cosas que quiero tener siempre conmigo. Y me da la posibilidad de tenerlo todo en un lugar relativamente ordenado y seguro de por sí, porque van a estar con llave. Así que para colocar esto va a ir en su posición. Obviamente desde ya es para una F-150 cabina simple, por eso no copia el borde del guardabarro, pero de todas maneras no me importa demasiado. La carrocería es extremadamente grande y para sacarlo esto, si necesito lugar en el futuro, es simplemente levantarlo y ya sale aquí de la bisagra. Esa bisagra que de este lado, este pedazo nada más, hay que colocarlo de esta manera. Aquí con los 2 tornillos voy a tratar de colocar ambos a la misma altura, un poquitito despejado del piso como para que no toque nada. Y una vez que esté esto en su lugar, voy a ver la cerradura que va por la chapa del medio. Así que primero pongo los 2 tornillos aquí. Entonces, una vez colocados los 2 tornillos de la bisagra, es simplemente encastrar esto. Veré si puedo hacerlo con una mano porque es bastante liviano. No, tengo que levantarlo con ambas manos. Ahora sí, al encastrarlo ya queda en su bisagra. Y esto, como les mencioné, simplemente levantarlo y ya sale. Y también incluso tiene aquí una pequeña goma, que es un tope básicamente, que ayuda a topear aquí para darle un efecto de resorte básicamente. Entonces de esa manera, al abrirlo, simplemente él ya salta gracias a esa pequeña gomita, realmente muy simple. Entonces ahora lo que tengo que hacer es encastrar la cerradura aquí y marcar aquí en esta parte donde colocar ambos tornillos. Y para colocar esta pequeña bisagra, desde ya les digo que hice una pequeña modificación. Aquí el diente originalmente es extremadamente cuadrado y puntiagudo. Ahora mismo lo gasté un poquitito, nada más con la pulidora, otra de mis herramientas favoritas, como para que cuando llegue a esto simplemente se trabe más fácil. Entonces así se traba mucho más fácil cuando el diente es 100%, o sea, cuando no es 100% cuadrado. Y esto, al cerrarlo aquí, pueden ver que prácticamente queda tocando, pero tengo que colocar un pequeño calce porque si no quedaría muy presionado básicamente contra la chapa. Entonces para eso, en ambos tornillos, un pequeño calce. Otro de mis calces favoritos. Simples. Voy a marcar aquí donde tengo que hacer los 2 agujeros, colocarle los 2 tornillos con los 2 calces. Para ello lo que hago es simplemente acercar esto y marcar cuál es la parte, hacer una marca en L como para saber que ahí tiene que ir colocado. Y entonces al estar esto en su lugar, puedo asegurarme de que al cerrarlo castre 100%, perfecto. Ahora entonces cualquier cosa que quiera cargar
Puedo simplemente abrirlo, traer la caja hasta afuera, sacar lo que necesito y cuando ya no lo uso, queda encastrado. Lindo.